Bienvenidos nuevamente a Despacio Cerebrito, mi nombre es Alan Porcel. Hoy voy a charlar con Tomás Balmaceda. Cuando empecé a armar su presentación dije, bueno, filósofo es, profesor, podcaster también, periodista, influencer, investigador, me parece que también, y seguramente me estén faltando varias más que voy a dejar que él complete si hace falta. ¿Cómo andás, Tomás? Gracias por sumarte a charlar. ¿Cómo estás, Alan? Sí, hay muchas cosas, pero no porque yo sea especial, sino porque creo que todos somos muy múltiples, ¿no? Como que nos gustan muchas cosas y hacemos muchas cosas. Yo capaz tengo el privilegio y la fortuna de que muestro mucho las cosas que hago, pero sí, soy todo lo que dijiste y mucho más. Algunas cosas Reconocete, incluso o sea, contradictorias. coincido con vos, pero reconocete un poco curioso e inquieto al menos, Tomás, sí. Sí, sí, o sea, de verdad es que, pero eso es una cosa que tengo desde chico. A mí si hay algo nuevo, yo lo quiero probar. Y si veo que algo, nada, puede ser divertido o puede estar dentro de las cosas que me interesan, los voy a hacer y nada, sí, sí, en ese sentido sí, soy bastante curioso. Está buenísimo. Tomás, vamos a arrancar por ese lado, ¿con cuál de tus facetas de esas que mencioné o de alguna más te sentís más representado hoy, en realidad en este momento? Creo que con la filosofía. Soy doctor en filosofía, estudié nada, muchísimos años, sigo investigando, sigo trabajando. Es el área, digamos, en mi área laboral más fuerte. Y de alguna manera también, yo siempre digo que la filosofía tiñe casi todo lo que hago, porque yo creo en cierta idea de la filosofía como una actitud, ¿no? Es una actitud frente al mundo, una actitud frente a las cosas, que no quiere decir que sea una cosa solemne, porque yo estoy muy lejos de eso, y no quiere decir que eso sea una cosa troglodita o como se diga, sino que para mí la actitud filosófica es esta, la de la duda, la de la expectativa, la de tratar de analizar, la de tratar de ver si bueno, estamos todos diciendo las palabras con los mismos sentidos, y yo creo que eso de alguna manera derrama y se funde, por ejemplo, cuando escribo notas en algún medio o cuando hago un podcast o incluso cuando quiero analizar algo. Me parece que eso lo que yo siento que me define más a mí, y que es como una actitud que capaz de chico siempre tuve. Yo soy parte de una corriente de la filosofía que se llama filosofía analítica, que está más vinculada con el análisis del lenguaje y Ujú. con ciertas bases de alguna manera eh, claras de discusión o vinculadas con la elucidación de los conceptos. Y ahora, en pocos días cumplo 40 años, siento que esa actitud estuvo presente siempre. Siempre fui una persona que me gustaba ordenar las ideas y cuando leía algo hacía resúmenes y cuando tenía que estudiar me iba muy bien si yo finalmente entendía lo que pasaba y no era simplemente repetición. En ese sentido creo que, bueno, que ser filósofo no por haber estudiado filosofía, sino en el sentido de reflexionar sobre conceptos, es lo que más me identifica. Está bueno lo que mencionás porque mucho se habla por estos tiempos de cómo, por ejemplo, la programación te cambia la perspectiva de cómo encarás no solo la programación misma, sino empezás a encarar todos los aspectos de tu vida de otra manera, con una mirada un poco diferente. Doy fe de ello, al menos con la poca experiencia que tengo aprendiendo a programar. Y con la filosofía me parece que puede pasar lo mismo, digamos, como que tu mirada sobre no solo, de nuevo, las cuestiones filosóficas, sino sobre las cuestiones, no sé, de tu día a día laboral, pueden transformarse y estar aprendidos de otra manera, me parece, ¿no? Sí, total. De hecho, digamos, es también un tema, estamos en ahora metafilosofía, porque finalmente estamos hablando sobre la filosofía, pero, digamos, metafilosóficamente uno también puede decir que esa intuición que tenés es, es 100% filosófica, ¿no? Porque en el fondo quiere decir que la configuración de las cosas, tal como las percibimos, corresponde solo a nosotros. Y me parece que eso también es importante en momentos como los de hoy, en donde quizás las redes sociales son tan omnipresentes o qué sé yo, los celulares están ubicuos en nuestra existencia y a veces las discusiones o las preguntas que hay, ¿no? Acerca de cómo cada uno concibe la realidad, te dan la idea de que, bueno, esa intuición filosófica, de que, bueno, no son tanto los hechos, sino las interpretaciones lo que rige. Yo creo que eso también es un acercamiento o una herramienta de abordaje, por ejemplo, de la fake news o de los debates que hay en redes sociales, en donde, bueno, realmente a veces te pasa que un mismo hecho que debería ser en principio un fact, un caso desnudo, un suceso desnudo, bueno, está todo el tiempo
semantizado por capas y capas de significado, en donde a una misma persona puede ver algo y, no sé, por poner un ejemplo muy burdo, decir que es recontra pro tal corriente política o tal partido, o recontra anti tal. Y vos decís, bueno, pero ¿cuál es entonces ese hecho? Eso puede estar, digamos, ser un dato desnudo. Bueno, yo creo que nos estamos dando cuenta que no, que cada uno está viendo eso bajo ese prisma, que es el prisma que uno puede entender como de la propia interpretación o del esquema del mundo, no sé. Un montón de filósofos y filósofas Claro. a lo largo del tiempo trataron de explicar eso y ponerlo dentro de sus marcos, pero para mí tiene que ver con eso, ya no existe esa representación aislada de la realidad. Tal cual, tal cual. ¿Y vos, Tomás, cómo buscas hacer filosofía hoy por hoy en Internet a través de los formatos, bueno, nuevos que te permite la vida digital que tenemos en la actualidad? Tenés el podcast Filosos que, si no me equivoco, mencionaste que iba a haber una temporada nueva dentro de poco, ¿puede ser o estoy tirando Sí, verduras? se empezó a grabar, pandemia, se empezó a grabar y teníamos un lindo auspiciante que después, bueno, no está más. Claro, Lo pandemia. seguimos queriendo y decimos que es lindo porque puede volver. Pero sí, es un tema básicamente, nada, de auspiciantes. Ujú. Y bueno, volviendo a la pregunta, ¿cómo te parece que es Internet para contar temas filosóficos en el sentido de, bueno, hay otros formatos, otros tiempos, otros consumos? Sí, total. Yo ahí me gusta como diferenciar de una manera también poco sofisticada, como de trazo grueso, pero me parece que puede servir para pensar estas cosas entre lo que sería ser filósofo o filósofa de profesión, de manera profesional, y aquellos que no lo son. Para mí profesional es cuando, bueno, pasás por esto muy entre comillas llamado la academia, ¿no? Que tiene un montón Ujú. que tiene un montón de reglas, que tiene una cierta forma de vivir, una forma de validarse, y que vos puedes estar de acuerdo o no. Yo estoy de acuerdo con eso, y de hecho algo que es re interesante es que en la Argentina se hace filosofía buenísima. No sé, tengo muchos colegas cordobeses, por ejemplo, donde estás vos ahora, y con ellos desde hace 15 años que tenemos un diálogo fructífero y lo que se hace ahí es buenísimo. También lo que se hace desde aquí en Buenos Aires. Yo soy profesor y soy de la Casa de Estudios de la Universidad de Buenos Aires, pero doy en otros lugares también clases y la verdad que es muy bueno. Eso sería ser un filósofo profesional. A diferencia Ujú. de otras cosas colegiadas, como, no sé, ser un cirujano o un anestesista, no necesitas, digamos, un título para ejercer de filósofo. Pero yo creo que si uno puede entender, como lo entiendo yo, hay otras personas que lo entienden distinto, a la filosofía, como este análisis de conceptos, o esta elucidación, o este carácter reflexivo sobre la realidad, sobre determinados sectores de la realidad, cualquiera puede filosofar. Entonces, para mí lo que permite Internet y lo que permite la difusión de estas nuevas modos de transporte y también vehículos de contenido, que pueden ser un podcast, un newsletter, una cuenta de Instagram, digamos, de estas diferentes maneras, es que puedes acercarte a personas que quizás no tengan una formación profesional en filosofía, pero que tengan intereses, ¿no? Por estas preguntas, que además no es un interés rarísimo. Digamos, acá me pongo un poco canchero y digo, bueno, la filosofía tiene 25 siglos de experiencia. Entonces, cuando la gente Claro. dice, bueno, volvió la filosofía o el regreso, y yo digo, mami, no volvió. O sea, nunca se fue, pero porque está desde antes que estemos nosotros. Y yo una vez dije y quedó en un título y cada 2 por 3 vuelve ese título porque cuando googlean mi nombre sale siempre. Digo, nosotros no vamos a estar y la filosofía va a seguir estando, ¿no? Pero porque tiene que Sí, ver sí. con esto, con el asombro, con la curiosidad, con las ganas de entender, con las ganas de esclarecer, con las ganas de vincular, de encontrar esto que decíamos hace un ratito, ¿no? Como matrices interpretativas de la realidad. En ese sentido, yo creo que Internet pudo dar digamos, una buena plataforma para algo que a mí desde hacía muchos años me preocupaba, y era cierto esnovismo de algunas partes de la filosofía que no estaban dispuestas a hablar con otras personas, que no es necesariamente algo malo, pero bueno, yo hace ya hace 4 años, una noche fatídica en mi casa, estábamos viendo un canal de noticias con mi esposo y había una colega mía, una filósofa, hablando sobre nada, personas detenidas y libertad condicional y qué sé yo, y decía ideas que estaban muy en desacuerdo con lo que me parece que hay que decir, y, y yo veía que abajo decía filósofa, ¿no? Y me ponía como medio nervioso. Y después pasaron a otra persona muy prestigiosa y muy convocada, un adulto mayor prestigioso,
que le ponían en el graph que era filósofo, cuando en realidad, hasta donde yo sé, tiene textos de literatura o ensayos, pero eso no es filósofo, Ujú, y me agarró una amargura, y mi esposo muy calmado me dice, ¿y por qué no estás vos ahí? O sea, tipo, ¿qué estás haciendo vos para que, digamos, los únicos dos, entre comillas, filósofos que llaman son estas dos personas? Y ahí me di cuenta que quizás ese carácter que tenía yo de haber producido e investigado y trabajado y formadome mucho en la academia, no lo terminaba de derramar en las otras cosas que hacía, porque, digamos, mi trabajo como periodista o en redes sociales siempre nació casi en paralelo con mi trabajo como estudiante de filosofía, porque, bueno, nada, encontré en el periodismo la manera también de bancarme económicamente. Y ahí empecé esto, que en general se lo conoce como divulgación, que tiene como en la actualidad un gran representante, que es Darío Zeta, que él representa justamente, bueno, una manera de acercarse a la filosofía que atrae muchísimo. Como yo te conté hace un rato, Alan, nosotros, o yo y mi grupo de trabajo y mis colegas trabajamos en otra área de la filosofía analítica. Darío es muy continental, Darío no tiene la ujú. pata académica, pero lo que hace es increíble. Y después también pensás del área, no sé, más analítica, alguien como Diana Mafia, ¿no? Digamos, una Claro. pionera del pensamiento filosófico. Entonces, digo, bueno, me quise meter en esa discusión o en ese diálogo a partir de qué es lo que yo sí podía decir. Y era, bueno, ok, yo me siento más cómodo en entornos digitales, yo me siento más cómodo en este tipo de reflexión filosófica, que quizás no es la más increíblemente popular como hablar de Nietzsche o de Heidegger, pero que estaba bueno. Y a la hora de pensar un podcast, realmente pensé que Filósofos, que es la invitación a una filósofa, a un filósofo argentino, a charlar sobre algún tema que esté investigando con la excusa de algún artefacto cultural, que puede ser una novela, una película, un cómic, un cachito de una serie, era algo que era piola y que realmente a mí me sigue dando muchísimas satisfacciones. Sé que estuvo en Despacio Cerebrito Luciano Banchero, y bueno, yo le acerqué hace Ujú. 3 años la idea a Luciano, en una época donde Posta era capaz un poco más chico y era más de generar sus propios proyectos. Yo le acerqué el mío, trabajamos juntos con Luciano y con Diego de la Sala, sacamos la idea de Filosos, y para mí cumple esta ambición que yo tenía, y es, bueno, contarle a personas que quizás no lo sepan que hay filósofos y filósofas increíbles en la Argentina y que esto puede ser una buena plataforma. Y es un poco como un caballo de Troya, porque quizás el título es Democracia y los Simpson, o el título es Toy Story y la muerte, y eso te parece raro. Entonces te metes y empiezas a hablar un poco de Toy Story o empiezas a hablar un poco de los Simpson y no te das cuenta, y de golpe, ¡pum!, estás hablando de filosofía o estás escuchando Es un poco a el alguien. meme del caballo de Troya, tal cual. Sí, sí, sí. Exactamente, esa es un poco la idea detrás de Filosos, y bueno, y para mí fue genial. Hace un año o dos, ya no me acuerdo, en una de las ferias del libro de Córdoba, tuve la suerte de hacer Dos Filosos. años ya, sí. 2 años ya, ahí, ¿cómo se llama esa plaza? Me da vergüenza. Em, La Plaza San Martín, me acá en el parece- centro de Córdoba. Exactamente, bueno, y ahí, por ejemplo, nada, como que a Laura Danón, o sea, perdón, convoqué a distintos, a filósofos y filósofas cordobesas, Laura Danón, que trabaja en temas de filosofía de la mente, a Javier Blanco, que trabaja en filosofía de la tecnología, y por ejemplo, y ahí también lo que hicimos fue, bueno, cada uno tenía que contar un libro que les hubiera gustado mucho, con la excusa de la feria del libro, y luego a partir de eso algún tema filosófico. Y te digo que la carpa donde se organizó se llenó, te quiero decir, es difícil llenar una carpa en una feria del libro que tiene tantas atracciones como la de Córdoba, hablando de filosofía, o sea, no es tan fácil. No, pero me acuerdo que estaba bastante completo el cabildo y, bueno, se celebra, digamos, que una convocatoria como la que hiciste, tengo un montón de gente escuchando hablar de esto que decís, digamos, hablando de objetos culturales para hablar de filosofía. Estuvo buenísimo, me Claro, acuerdo. Sí. y un poco lo que rescatamos con los chicos después de esa experiencia fue que, bueno, nosotros, digamos, por nuestro quehacer académico estamos acostumbrados a hablar en congresos, pero la verdad que le hablas a los propios, ¿no? Eh, Ujú. Rara vez tenés un intercambio que se salga de los límites de la academia. Y ahí fue una experiencia en donde había además muchísima diversidad de generaciones, porque había gente más chica que capaz escuchaba el podcast, gente más grande que estaba en la feria, o que pasó, esto era un fin de semana, digamos, el público de la feria.
y se dieron como intercambios. Me acuerdo que uno de los filósofos había llevado como idea em, la destrucción de la familia, o por qué la familia era un Tema liviano. proyecto, exactamente, que no querían, que no había que no había, que nadie se animaba a romper, ¿no? Como que se podía matar a Ujú. Dios, se podía matar a la sociedad, a la política, pero nadie quería matar a la familia, que es una idea provocadora. Y me acuerdo que se generó un quilombo y terminó la mesa y tipo, bueno, teníamos que irnos porque se seguía la siguiente actividad y la gente se paraba y comentaba y después también gente que me hablaba a mí como por separado porque no quería seguir peleando pero me quería convencer a mí. Digo, y eso es como la demostración más grande de que la filosofía está viva. Claro, tal cual. En relación bueno, esto que celebro también, digamos, de que aparezcan a partir de Internet, que pasa con muchas disciplinas, no solo con la filosofía, que aparezcan muchas más escuelas, muchas más personas, muchas más voces, como que Internet, con muchos asteriscos, democratiza lo que es la llegada, digamos, y el acceso a la palabra y a difundir. También te quería mencionar el aspecto en el que vos estás desarrollando hace ya varios años, me parece, cómo conectaste la filosofía con la tecnología, que es otro tema que te interesa un montón, me parece, ¿no? Total, porque bueno, yo durante mucho tiempo trabajé temas de filosofía de la mente, que digamos, tengo como 15 años de investigación sobre eso, y bueno, uno después se empieza un poco a cansar, y en paralelo se dio que, bueno, yo venía también desde con mi oficio periodístico trabajando sobre temas de tecnología, y la verdad es que en estos 15 años volvió una pregunta que tenía 50 años, pero que ahora parece muy común y que la voy a decir ahora y todo el mundo dirá, ah, no, no tiene nada de raro, pero la verdad que hace 15 años era rara y sigue siendo rara, y es si las máquinas pueden pensar. Digo, Ujú. no parece tan rara porque ahora cuando decís inteligencia artificial, creo que hasta mi abuela dice inteligencia artificial. No, pero es muy raro unir esas dos palabras, inteligencia y artificial. Entonces, bueno, a partir de ahí me puse a investigar, ya hace 3 años, empecé con un, nada, como somos los filósofos, o sea, y la filósofa, armé un grupo de lectura y era bueno, los martes nos juntábamos en la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, que yo soy socio, entonces pedí una salita, publiqué un tweet y dije, bueno, vamos a leer estos textos de Machine Learning, el que quiera venga, y bueno, y lo que pasó fue increíble, porque, digamos, ahí empezó a generarse como cierto consenso, ciertas ideas, eso dio lugar a lo que hoy se llama el grupo GIFT, que lo hago con Karina Pedachel, lo lideramos por estos días nosotros dos, que tiene varios integrantes, y en donde lo que hacemos es una reflexión filosófica sobre la tecnología con el interés puesto, más que en cuestiones éticas, que no es quizás nuestro fuerte, con cuestiones que podríamos decir de antropología filosófica, es decir, de si existe una naturaleza humana, cómo esta naturaleza o no es modificada o no por la tecnología, y también qué sucede con estos pensamientos desde América Latina en particular y desde Argentina también en mega particular, porque también lo que pasa es que a veces uno ve como discusiones que son en Europa, en Estados Unidos, ¿no es cierto? No sé, resumo en un minuto la discusión, pero digamos, es mucho más interesante que esto, pero en general las discusiones son, bueno, en Europa los estados tienen mayor poder para controlar las empresas, en Estados Unidos las empresas tienen mayor libertad y se sobreponen a ciertas regulaciones, y vos después mirás Argentina o América Latina y ni tenés empresas locales tan fuertes ni tenés estados tan fuertes, ¿no? Como que la mayor parte de la tecnología, de hecho la tecnología con la que estamos charlando en este momento y por la cual la audiencia nos está escuchando, tiene poco de mano de obra argentina. Puede ser que haya algo de algoritmos argentinos, pero en general no. Entonces, también la pregunta para nosotros es, bueno, ¿cómo se puede pensar estas cuestiones desde América Latina y desde la Argentina? Y en ese sentido también como cumplir una vocación que tenemos filósofos y filósofas, que es bueno, digamos, y viene desde Sartre para acá, o bueno, mucho antes, pero de manera más consciente en el siglo XX, y es bueno, el cómo la filosofía también puede cambiar o tocar o opinar o meterse en la realidad. Claro, y plantear, me imagino también, porque lo primero que se me vino a la cabeza cuando mencionas todo esto es no repetir esquemas de subordinación que supimos tener con otras cosas en el pasado y que la tecnología podría permitirnos no repetirlos, digamos, pero a simple vista lo que parece es que estamos replicando cosas que ya ocurrieron. Bueno, esa es, mira, justo estoy preparando una charla sobre eso. Es una mirada un poco pesimista, pero No, creo no, que se es puede que cambiar, digamos, estamos a tiempo.
O sea, el problema general, dicho también de manera atrás sobre eso, es que nuestra inteligencia artificial, no sé, justo eso es lo que hace como un mes y pico que estoy trabajando en este tema. Ujú, Nuestra inteligencia artificial hoy, lo que nosotros llamamos inteligencia artificial, no es una inteligencia mejor que la nuestra. Todo lo que tiene es que, nada, procesa más rápido y almacena más cosas. Entonces, digamos, es más rápida para hacer lo que hacemos nosotros, que piensa igual que nosotros, todo lo computable, ¿no? Y comete los mismos errores y comete los mismos prejuicios y se manda cagadas y cosas buenas, igual que nosotros, nada más que más rápido. Entonces, una buena pregunta filosófica, barra epistemológica, es preguntarse, bueno, si nosotros, por un lado, podemos crear una inteligencia mejor, que sea distinta de la humana, no sabemos, eso es casi ujú. ontológico, y epistemológicamente preguntarse si la podríamos reconocer. Y eso es lo que estoy tratando de trabajar. ¿Qué pasaría si ya hay una inteligencia mejor que la humana o distinta de la humana y simplemente no la podemos reconocer? Porque es cierto que durante muchísimo tiempo, y acá digamos traigo de vuelta lo que comentábamos hace un ratito, Alan, con respecto a mis inicios en la filosofía de la mente. Hoy es mucho más abierto pensar, por ejemplo, como te conté, Laura Danón o Mariela Aguilera, dos filósofas cordobesas buenísimas, ellas trabajan con inteligencia o conceptos animales. Y cuando yo arranqué, era como raro, digo, estas dos cordobesas que hablan de animales, las animales serán inteligentes, no serán ese instinto, ¿no? Y tuve horas y horas de discusión sobre esto. Hoy nos parece que puede ser que haya inteligencia animal, ¿no? Porque un poco, para decirlo de otra manera rápida, es como que nosotros teníamos nuestra idea de inteligencia, nuestra definición de inteligencia era una que era, bueno, como una inteligencia proposicional, ¿ok? Si podés formar este tipo de pensamiento o este tipo de lenguaje y transmitirlo, sos inteligente. Y bueno, la verdad es que solo nosotros, hombres y mujeres, podíamos cumplir con eso, ¿no? Era como Claro. como una competencia media rara, es como si, bueno, vamos a competir, Alan y Tomás, quién es el más inteligente. Inteligente es aquel que haya nacido en la ciudad de Campana, la provincia de Buenos Aires, bueno, gano yo, obviamente. Entonces, eso, digamos, hoy se habla de inteligencia animal de otra manera, incluso, mira, acá en Buenos Aires, un filósofo, Maximiliano Seller, trabaja sobre inteligencia de las plantas. No, digamos, se van abriendo esos espacios. Entonces, mi pregunta es, ok, vamos abriendo conceptos de inteligencia. ¿Habrá inteligencia no humana artificial que nosotros no estemos identificando aún, pero que quizás en 10 años, 15 años, nuestros hijos, nietos, sobrinos digan, che, sos un boludo, ¿cómo te diste cuenta que era inteligente? Porque esto me lo hace pensar, estoy siendo un poco vago, perdón, esto después... No, no, está perfecto y me hace acordar, te sumo una cosita ahí, que hace poco hablé también con Marcelo Rinesi, que es un tecnólogo que me hablaba y me explicaba y me decía que muchas veces nosotros pensamos esto, es muy parecido a lo que decís vos, digamos, en el sentido de que pensamos a la inteligencia y la asimilamos a la de los humanos, digamos, cuando en realidad la inteligencia artificial tiene un montón de cosas diferentes en la esencia, digamos, es totalmente otra manera de encarar los problemas. Exactamente, porque a mí lo que siempre me impactó es, lo que voy a decir es muy raro, pero me tienen que seguir, Te es escucho. que, qué sé yo, Colón llega a América en 1492, ¿no? Ujú. Y se encuentra con cosas, ¿no? Que se lleva a Europa y bueno, ya mira esta cosa, sí, tiene dos patas, tiene... Nosotros decimos, bueno, se encuentra con los indios, con los pueblos originarios, se encuentra con hombres y mujeres, pero entre que Colón descubre América y se define sin dudas de que eso que encontró en América son personas, pasan 100 años. Tuvo que haber una bula papal en donde el Papa, en ese momento, tuvo que decir, che muchachos, indios e indias tienen alma, por lo tanto son personas. Entonces voy a decir, pero la gente es boluda. No, no, no es que la gente es tonta, sino que realmente nuestro concepto de persona se lo aplicamos a algunas cosas y a otras cosas no, de una manera caprichosa, o por lo menos caprichosa, pero siguiendo ciertos criterios. Esos criterios no siempre quedan claros. Es interesante entonces que esta gente no era que necesariamente era súper cruel o súper sonsa, sino que realmente, digamos, su concepto de persona tenía que ver con estar bautizado, con cumplir, con aparecer en la Biblia, qué sé yo, no aparecía en la Biblia la América. Claro. Entonces, mi pregunta es, si tardamos 100 años nosotros como especie, ¿no? Como civilización occidental, en darnos cuenta que esta gente eran personas, hoy, por ejemplo, que crece la conciencia de que hay animales que son personas, ¿no? Supongamos los primates superiores, como los orangutanes, los chimpancés y Sí, los, sí, sí. eh,
y los gorilas. Bueno, ¿qué pasaría? Y yo sí creo eso. Yo creo que en 10 años las fotos de los asados, tipo asado de cuero o esas cosas, yo creo que nos van a generar o las corridas o el rodeo y esas cosas, eh, eso nos va a generar un poco de ruido. Yo lo veo en las nuevas generaciones, ¿no? Que creo que la noción de crueldad animal está creciendo mucho y bueno, eso también es fruto de reflexiones filosóficas. Entonces, mi pregunta, que dejo al aire, y que si no, Ujú. a fin de octubre, principio de noviembre del 2020, cuando sea que esto se escuche, voy a dar una charla sobre eso, es, ¿y si ya hay una inteligencia que nosotros podríamos decir que le podríamos dar el mote de persona y todavía no lo sabemos? Obvio, la primera impresión es, no, ¿cómo va a ser una persona, una máquina? Todo bien, yo lo que te Que digo no es que no estamos hace mucho, percibiendo, decís. claro, no hace mucho, no estábamos todos de acuerdo que los seres animales que vivían, bípedos que vivían en en América, eran personas. No hace mucho pensábamos que los animales podíamos hacer lo que quisiéramos con ellos sin problema. ¿No será que todavía nos falta ese empujoncito? No sé, eso es lo que Es una linda pregunta para armar un alboroto en una plaza de Córdoba, Tomás. Hay que repetir lo del 2018. Bueno, sí, y que después vengan y nos esclavicen. No, mentira, no, porque eso también pasa. La gente dice, no, pero le va a decir que es persona y después me va a esclavizar. No, la verdad que las compus son bastante tontas, pero quizás, no sé, eso es lo que a veces, nada, un poco, no te digo que me desvela, porque duermo bien, pero me genera ese tipo de preguntas, ¿no? Y me parece que es válido y que no es ocioso en este sentido. Tenemos un historial tan malo como civilización, como especie, de tratar a lo distinto, que digo, bueno, ¿por qué por una vez no lo hacemos bien y empezamos ya ahora a pensar qué vamos a hacer cuando nos topemos con dispositivos que nos parezcan que demuestran algo que podría ser conducta inteligente propia de una persona? Está bueno para dejarlo ahí como interrogante, o por lo menos para que la gente piense un poco. Y nada, se te escucha con pasión hablar de estos temas, así que bueno, se nota que te gusta y que es lo tuyo, Tomás. Te llevo para el otro lado, que me parece que también es lo tuyo, que es el tema de Tomás como creador digital. Ujú. El 2020 nos tuvo a todos, no paralizados, pero al menos alterados en nuestras vidas. Pero a vos te he visto realizar de todo tipo de cosas. No nos vamos a poner a repasar, pero te he visto muy activo en lo que es la generación de contenidos digitales, o al menos en contar un poco cómo se está viviendo esta cuarentena. ¿Cómo ves a Internet y a la generación de contenidos durante el 2020 y en lo que resta de acá en adelante, digamos, porque también ya deberíamos empezar a pensar, que muchos lo estamos haciendo, el tema de cómo va a seguir esto, digamos, los medios, los creadores digitales, los artistas. Sí, mira, estamos como en momentos. Es muy difícil pensar el tiempo presente sin equivocarse. Yo lo digo siempre porque me encanta pensar el tiempo presente, porque asumo y abrazo que voy a estar equivocado y no me preocupa y me río de eso. Eh, lo que yo creo como puntas iniciales es que empezamos un año muy distinto al que estamos transitando. Y el año que habíamos empezado a mí me traía mucha ilusión, porque gracias a conflictos o a casos como Cambridge Analytica, en donde, bueno, quedó como claro de qué manera se usan los datos personales que usamos en las redes sociales para otros fines, más allá de Ujú. después si se infla o no lo que pasa, ¿no? Es otro tema. Pero yo creo que había empezado a circular en el discurso público lo digo con mucho respeto de mi mamá o en otras personas que quizás no se dedican a pensar estas cosas, esta idea sencilla, pero que no siempre tenemos en cuenta, de que, bueno, las redes sociales, digamos, nada, son empresas, ¿no? A mí siempre me sorprende y no deja de impactarme cuando me escriben, ¿no? Qué sé yo, para una red o algo, para decirme, no, yo tenía mis videos, YouTube me robó los videos porque me bajó el canal, o me cerraron la cuenta de Instagram porque mostré el culo y estas fotos son mías. Y, digamos, yo entiendo, pero la verdad es que todo eso parte de la idea como que es un derecho humano, o que es como el aire, ¿no? Tener tu cuenta de Claro, Instagram, tu claro. cuenta de YouTube, y la verdad es que no. Entonces, yo creo que habíamos empezado así el año, pero ¿qué pasó? Llega la pandemia y la verdad es que esa mirada que teníamos con cierto escepticismo sobre las redes sociales, de golpe, nada, termina como intervenida porque realmente las redes sociales mostraron su mejor cara en la pandemia.
Yo creo que digamos, supongo que con el tiempo podremos evaluarlo mejor, pero yo creo que fue un momento de redención para Facebook, para Google, para YouTube, porque nos volcamos ahí, porque los mismos usuarios mostramos lo mejor de cada uno, desde mi profe de yoga que empezó a dar clases gratis, al comienzo, hasta Fito Páez cuando hacía esos vivos al comienzo de todo, Sí. nada, nos devolvía la esperanza, ¿no? Frente a una red social que a veces era caca y caca y caca y caca. Entonces, eso es lo primero que yo veo, ¿no? Como un cambio en la actitud. No digo que ese cambio esté bien. A mí me gustaría que tuviésemos cierto escepticismo, ¿no? Insisto, yo soy un usuario de redes sociales y un usuario muy activo y muchas de las cosas que yo hago solo se explican por eso, pero me parece que tenemos que tener otro tipo de actitud, ¿no? Y regreso a esta idea de la actitud filosófica. Eso por un lado, ¿no? Como un cambio 2020. Y después lo otro es que realmente la emergencia de estos actores que podemos llamar influencers, para poner una palabra, que es otra cosa que a mí me encanta pensar y que vengo pensando hace mucho tiempo, eh, tiene que ver cómo justamente nuestra, eh, a ver, ¿cómo decirlo? Nuestra sociedad parece estar cambiando o moviéndose a una idea de un sociólogo estadounidense que él habla de una sociedad de exposición. ¿Qué quiere decir esto? ¿O cómo lo entiende él? Em, la idea es que finalmente nosotros solíamos antes, como el gran hermano, digamos, de Orwell, o sea, uno tendía a que sabía que el Estado lo estaba mirando y capaz trataba de no contar su intimidad o trataba de ver qué mostraba públicamente que no. Las redes sociales ahora lo que hacen es que uno quiera mostrar lo que está haciendo y quiera mostrarlo todo y quiera contarlo todo, de tal manera que esa vigilancia que generan los estados y las empresas es tan omnipresente que si no cumplís con esas reglas, automáticamente quedás señalado. Digo el ejemplo que me viene a la cabeza, pero me parece que está bastante bien. Si vos te vas a juntar con alguien en un bar, o alguien te gustó en un bar, un chico, una chica, y te acercás para levantártelo, para enamorarlo, y esa persona dice, bueno, che, pasame tu Instagram. No, no uso Instagram. ¿Qué? Bueno, pasame tu cuenta de Facebook, de Twitter. No, no uso redes sociales. ¿Qué? Y imagínate si le decís, bueno, pasame tu número de WhatsApp. No uso WhatsApp. Vos te volvés a tu Sí, sí, casa sí. diciendo, es espía de la AFI, no sé, de la KGB, ¿no? O Porque sabe algo que no sabemos todos. Digamos, hay algo que tienen claro que nosotros no. exactamente, o que cómo puede ser, algo debe ocultar, esto no está bien, o ponerle que, qué sé yo, su uso de las redes sociales es totalmente distinto al común, ¿no? Qué sé yo, solo fotos. Entonces, digo, yo creo que en ese estado de emergencia de esta sociedad de la exposición, la figura del influencer, que yo trato de pensarlo en términos de cultura de la influencia, creo que es una matriz que nos puede permitir entender de lo que estamos hablando, en tanto eh, permeó todo. O sea, uno capaz piensa en influencer y piensa, qué sé yo, en los chicos de Catombe, ponele, pero yo voy a algo más. Digo, vos realmente me vas a decir que Patricia Burlich no es una influencer, que no usan las mismas estrategias de influencia Alberto Fernández o distintas autoridades nacionales o provinciales. Vos me vas a decir que no es también como la misma forma en la que, por ejemplo, se tratan ciertos deportes, el periodismo, ¿no es cierto? Hoy es muy común que Ujú. hay muchos periodistas que tienen millones de seguidores y que después capaz pones el noticiero o abrís el diario y es en una columna, lo cual no está nada mal. Pero te das cuenta que hay personas que si pueden cultivar mejor su perfil, se vuelven como, de alguna manera, referentes más allá de la forma tradicional en la que se le entiende. Claro. Sí, sí, aparte el tema de que, a diferencia de quizás como antes trabajaban los medios tradicionales, que vos ibas a un medio y no sé, te respondían sobre todo, ahora tenemos influencer en cada área, digamos, como, no sé, un influencer de literatura, un influencer de series, digamos, a quien vos recurrís cuando buscas eso puntualmente, digamos. Es como que se ha alterado un poco donde la gente recurre a consumir o a aprender o a obtener recomendaciones. Y eso, además, genera resistencia de las estructuras tradicionales. Yo miro, digo, es un poco como una confesión que voy a hacer, pero yo miro con pochoclos cuando se pelean los críticos de cine con las figuras que hoy recomiendan series o películas, porque el crítico de cine es como el meme del perrito grande y el perrito chico, ¿no? Como que en muchos casos los que vienen
por ponerle una frase, del viejo régimen, y dice, no, pero no estudiaste Godard, o no estudiaste tal cosa, o tal otra, y no te fijaste, y tal otra, y después viene un pibe que te dice, che, esta de Netflix está bien para un sábado a la noche. Y bueno, Claro, qué sé claro, sí, sí, yo, sí. digamos, no digo que eso necesariamente esté bien, pero aparece. No, y tiene su público. O sea, le podés decir todas las cosas estas que estás mencionando vos, como que, bueno, no estudió, no se sabe la regla de tal cosa del cine, pero esa persona está llegándole a la gente a la que esa otra no le puede llegar y con un mensaje que parece que le encontró la forma. Así que sí, es respetable, digamos, la manera de la gente de llegar en redes sociales. Después que te guste o no, me parece que es otra cosa, Total. pero bueno, sí, ha cambiado un montón todo esto. La siguiente pregunta, Tomás, venía en relación al laburo que haces con distintas marcas y también tiene que ver con el tema de la influencia y los contenidos en Internet. ¿Cómo te parece que puede insertarse? No te lo pregunto, es una pregunta más general porque cada caso es un mundo, pero ¿cómo te parece que las marcas se insertan en ese ecosistema que es medios, influencers, comunicación oficial? ¿Cómo te parece que puede aparecer una marca hoy por hoy en Internet? Creo que estamos encontrando la forma, no hay una única forma. A mí lo que me pasa es esto. Yo realmente, digamos, o sea, yo me siento como que fui influencer y estoy retirado o jubilado en este sentido. Que yo hace 10 años, cuando no había redes sociales o eran muy poco, y había blogs, yo capaz ahí hacía más campañas, o incluso hice las primeras campañas, creo que las primeras campañas de Twitter, que eran de Movistar, yo estuve, o sea, soy como una Ujú. pieza de museo, en un tiempo en donde tener 10.000 seguidores era todo lo que vos podías tener, y era lo máximo. Hoy yo Claro. tengo 10.000 y la gente te mira, bueno, no importa, Pirulo tiene 1.000.000. Entonces yo ahí me siento como retirado con orgullo, aunque sigo haciendo campañas y eso, pero porque mi perfil es otro y me siento cómodo con eso y no estoy para ponerme a ser youtuber o tiktoker, la verdad que no me dan ganas. Pero sí entiendo que para mí pasó algo que las marcas tardaron un poquito, pero lo entendieron, y es cierta apatía que hay de las nuevas generaciones. Yo ahí también me vuelvo a poner afuera porque yo siento que soy de otro mundo, soy de la generación vieja para esto, y es que yo todavía hoy me siento cuando me levanto, me hago el mate, pongo clarín.com, pongo lanación.com, pongo diverge.com, pongo medium.com, o sea, me voy buscando noticias, ¿no? Y me fijo y trato de más o menos, yo soy muy agnóstico de, o sea, como trabajo en los lugares donde trabajo, realmente a mí nada me sorprende, entonces digo, me siento capacitado para ver todo, ver Infobae, no me importa, no soy que te digo, no, solo miro prensa obrera o solo voy a ver la realidad latinoamericana, no, miro todo y me parece que a mí me funciona. Ahora, ese mundo, alguien como yo, se está muriendo y yo me estoy muriendo con ese mundo. Porque ahora la gente, digamos, muchas personas, hay mucha audiencia que no va activamente a buscar las noticias ni a buscar las marcas, sino que es el momento en donde la información y las marcas tienen que encontrarse las audiencias. Y en ese sentido, en este cambio de paradigma, para mí, influencers y contenidos no tradicionales, por poner una palabra que no me gusta, son la mejor manera, porque vos vas a aquel lugar en donde está la gente a la que vos le querés hablar. Vos tenés una marca de sierras eléctricas para cortar madera y la verdad es que yo Ujú, no sé, no pautes en la voz. Todo bien con la voz, le mandamos un beso, que ujú. no le tenga Le problemas. mandamos un beso. Ojalá que vuelvan, pero le mando. Digo, no, porque es una cosa muy específica. En cambio, vos tenés que tener a este tipo que, qué sé yo, no sé, que corta madera y que lo siguen 500 personas. Bueno, mira, de esas 500 personas, capaz 200 te compran la sierra porque te sumás a ese, en inglés se llama storytelling, ¿no? Como esa narrativa probada en donde Ujú. está la audiencia a la que vos le querés hablar. Por eso, para mí, una de las paradojas, de las muchas que tienen los influencers, es que cuando vos tenés 1.000.000 de seguidores, perdés eso que te hace atractivo para algunas marcas. No si vendes pañales, ¿no? Que quizás querés Claro. tener 1.000.000 de mamis y papis, ¿no? Para disco, para pedido ya, capaz que sí sos atractivo, pero no para el micro más segmentado, digamos. Claro, y es un segmento en donde antes era muy difícil que vos le llegaras. Obvio, alguien que tenga el contenido como yo va a decir, bueno, en la revista Weekend, cuando yo era chico, estaba todo lo de pesca. Bueno, sí, ese mundo, o sea, no, la revista Weekend sigue, ¿no? Pero digamos, el mundo está muriendo, si no es que murió. Ujú. Entonces, yo creo que en ese sentido eh, estamos viviendo este momento en donde las marcas y los contenidos periodísticos tienen que salir a buscar a su audiencia. Ya no es esa cosa
mafia cosa, en donde, bueno, yo soy Clarín, yo soy Canal 13, yo soy Radio, qué sé yo, ay, no me sale, no soy Antena 3, no sé, quiero dar ejemplo cordobeses, pero Cadena en 3, el Cadena mismo 3, tono, sí. Antena 3 creo que es porque de México, pero Cadena escu- 3, sí. sí, perdón, sí, escucha gente de todos lados, pero bueno, digo, y vengan y escuchen y yo marco agenda. Y la verdad es que eso cambió un poco. No digo que estén, digamos, también me cansé de leer que los medios se morían y bueno, acá no estamos los medios cagándonos de risa, no importa. Pero hay algo de eso que me parece que es interesante, ¿no? Y que también plantea un desafío. Sí, sí, también me dejaste pensando. Hoy justo un amigo me preguntó y me dijo, nada, estaba encarando un proyecto y me dice, che, ¿cuánto sale el famoso costo por clic que compras en las plataformas donde compras publicidad? Y le digo, y mirá, una empresa que vende toallas, el costo por clic, no sé, 5 pesos no está mal, pero si vendes tractores, yo estaría dispuesto a comprar un costo por clic de 300 pesos y tiene que ver, al fin y al cabo, aunque son métricas y números que la gente por lo general no le interesa, pero tiene que ver con este tema de la segmentación, digamos, depende del rubro en el que estés, te va a interesar más llegar a un público mucho más segmentado que a otro. Sí, Así mira, que justo esta semana me entrevistaron de una universidad que no me acuerdo cuál es, perdón, porque me las confundo. son muchos, Era Tomás. una clase de medios, bueno, le mandamos un beso, igual la pasé bien. Y nada, eran como jóvenes con preguntas, que esa parte a mí me encanta porque tengo alma docente. Y uno decía, bueno, ¿y qué tendría que estudiar además de medios? No, pues yo además te diría, bueno, yo arranqué diciendo te vas a morir de hambre, pero después de te vas a morir de hambre, yo creo que para mí lo que hay que estudiar y entender, yo ya estoy viejo para eso, pero si alguien que no está escuchando lo quiere hacer, para mí tener herramientas para interpretar a la audiencia y conocer a la audiencia es central hoy en un medio. O sea, Sí. tan central como alguien que te haga comercial, tan central como alguien que te haga los fierros, tan central como alguien que te haga la promo. O sea, si vos no tenés tu audiencia y no tenés gente que trabaje de eso, que la analice, que te dé números, que vos puedas postular o proponer estrategias porque quiero que mi audiencia crezca para este lado, crezca para el otro, para mí es como, no sé, tipo mega central. Eh, y me imagino que debe ser un trabajo súper requerido y por lo tanto bien remunerado. Sí, que analice bien, ¿no? Y que no se base en la intuición, que muchas veces nos termina matando ese tema de yo consumo noticias así, entonces la gente Total, debe hacerlo así, total, que es algo que pasa total. mucho. Ujú. Tomás, para ir cerrando, te hago una. Primero que nada, recomiendo a la gente que se suscriba al newsletter Sabiduría Pop que escribe Tomás. ¿Dónde lo pueden encontrar? Bueno, en tu cuenta de Twitter, por ahí, Sí. si buscan en Google también lo van a encontrar Sí, si fácil, me vas a parece. en Twitter, que es arroba Capitán Intriga, tengo un tweet fijado Sí. con todos mis avisos parroquiales. Bueno, ahí lo pueden buscar y suscribirse, ya que lo recomiendo mucho. Es un newsletter en el que Tomás analiza, en realidad presenta una canción popular de los años 80, 90. Bueno, en realidad no tiene un Música rango. popular, o sea, salía los jueves, pero bueno, salió otro newsletter muy popular los jueves, así que ahora lo mudé al domingo para que no haya peleas de cartel. Y sí, no, digamos, cuenta la historia de una canción, ahí también, digamos, retomando lo que decíamos al comienzo. Yo soy inquieto y además, tipo, soy muy curioso. Y siempre me gustaba la historia de la canción porque yo soy un queso. Nunca nada. Bueno, además que no sé cantar, pero tampoco podría componer un tema. Y para mí, como la alquimia del hit, es un misterio como, no sé, la vida después de la muerte. Entonces, el newsletter es muy cortito y una vez por semana te cuenta la historia de un tema, generalmente un hit, y después alguna reflexión, alguna codita, algo interesante para pensar. Tal cual, lo recomendamos. Y la pregunta, Tomás, era ¿qué buscaste con el newsletter o qué cosa te pareció piola del formato como para encararlo? Ya lleva un año o un poquito más capaz, ¿no? Sí, ¿qué querés que te diga? ¿La respuesta, la sincera o la careta? Te puedo dar cualquiera de las dos. Elegí. Dame las dos y decime capaz que después de haberlo encarado por una cosa te terminó gustando, o capaz que no, capaz que lo haces solamente por querer contar eso en algún formato. Mira, te digo la verdad. La respuesta careta es bueno porque me parece que es un gran medio para compartir contenido. Punto. La La respuesta otra. real es, soy muy inquieto, quería probar lo que era un newsletter, quería ver qué podía hacer y traté de pensar dentro de las cosas que a mí me gustan, porque estos son trabajos de pasión. Mi newsletter es gratuito, me lleva mucho tiempo, me lleva bastante plata porque tengo muchos escritores y MailChimp me está matando a dólares más el 30%. Y si no lo hago con cosas de pasión no tiene sentido.
Y la verdad es que era parte de otra cosa un poco más integral y era tener un newsletter semanal y luego hacer reuniones offline. O sea, ir a bares, ir a empresas, Claro, ir a lugares. Eso arrancó y anduvo bien, pero bueno, llegó algo llamado coronavirus y lo mató. Em, pero para mí el newsletter, digamos, nada, soy curioso, me gusta comunicar. Esto también se lo digo cuando estoy con gente que le gustaría estudiar periodismo. Empiecen a investigar y explorar todo porque las herramientas son gratuitas. Creo que MailChimp hasta que no son 1000 es gratuito, o sea que puedes probarlo sin problema. sí. Em, y pruébenlo porque la verdad es que nunca sabes cuándo vas a tener una oportunidad laboral y cuándo vas a necesitar esa herramienta. Y no podés entender o aprender a usarla. Nadie te contrata nadie te va a pagar para que la aprendas a usar. Te toca aprenderla vos por más que te lean 30 o te lean 4000, ¿no? Eso es un poco lo primero. Y lo otro que me parece interesante, digamos, es esto. Me atrae del newsletter que no tengo que salir a buscar nada, ¿no? Yo vivo muchas horas de mi vida enfrente de mi casilla de correo, muchas más de lo que a mí me gustaría. Pero entonces, de vez en cuando, otra vez, el contenido va a buscar a la audiencia. ¿Dónde está Tomás? Bueno, con cara de orto viendo su Gmail 24/7. Bueno, listo, en vez de que tengo que sacarte de ahí, que entres a una web, que en la web busques la canción y te llega a tu mail en bandeja algo. Tenés que hacer un subject atractivo, que puede ser algo que alguien le dé ganas de cliquear, y ahí arranca el romance. Sí, sí, es un poco la magia del mismo Mercado Libre. Te diría que ahora estamos todos fascinados porque nos llega a la puerta de nuestra casa. El newsletter funciona de alguna manera así Total. también, digamos, como te suscribís y te llega y no tenés que hacer otra cosa, digamos, como que lo esperás nomás. Así Exactamente. que sí, tiene mucho de eso. Tomás, muchísimas gracias por la conversación. Llevamos 46 minutos y hay una escuela de podcast a la que no adhiero, pero dicen que los podcasts no tienen que durar tanto. Así que vamos a ir cerrando y bueno, muchas gracias por haber participado de este episodio. Al contrario, sabés que me encanta lo que haces y nada, soy fan tuyo, así que para mí fue un honor poder charlar con vos. Ojalá que la gente que escuchó estos 46 minutos todavía tenga electroencefalograma no plano y pueda seguir con vida. Y nada, como siempre, digamos, solo esto. La pandemia es unos días de mierda, no sabemos qué va a venir, no sabemos cómo va a terminar. Si estás escuchando esto en el 2021, compra una máquina del tiempo y avísanos en marzo que ahorremos dólares o algo a ver qué es lo que va a venir, pero también es un buen momento para un proyectito. Y tener un podcast es gratis, lo haces con tu celu y con tu programa de edición que lo aprendes a usar en YouTube. Tener un newsletter es gratis, hay un tutorial que te lo explica. Tener tu propio sitio, un blogspot, un WordPress es gratuito. Si te gusta comunicar, no tenés ninguna excusa para no hacerlo. Y si vos no lo haces porque no te da plata, comunicar no es lo tuyo. Me gusta muchísimo esa invitación final para que la gente haga, así que buenísimo. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias a vos, Alan.